de ustedes por su interés y su participación. Bienvenidos y muchas gracias por estar en este webinar. Los dejo en compañía del ingeniero Carlos Fernando Forero Bonel, director general de Asogramas. Muy buenos días para todos. Lo primero, pedirles excusas por no poder estar cómodamente sentado en la oficina para atender el webinar. Estoy camino a una reunión con el equipo programático de uno de los candidatos presidenciales. No sé si me están escuchando bien, ¿me confirma, Máster? Sí, Perfecto. señor, perfecto. Bueno, muy bien. Creo que tengo la cámara congelada, pero la voy a quitar. Así es de que gracias nuevamente, como decía Pilar, por estar aquí con nosotros esta mañana. Hemos escogido dos de las, yo creo que 100 por lo menos, normas que de alguna manera están afectando a la industria minera y en particular a la industria de materiales de construcción para compartir con ustedes un análisis esta mañana detallado en el marco de lo que va a ser la implementación en el caso de cierre de minas y en el caso de ríos, que ya es la tal vez segunda o tercera vez que hablamos de ríos y su futuro en el negocio de la industria de materiales de construcción, poder también entender que el tema de los derechos adquiridos para estos cuerpos de agua no ha terminado todavía. Vamos a ver qué es lo que ha venido pasando y cuáles son los riesgos, por supuesto, para este negocio. Los voy a dejar entonces con nuestro asesor jurídico, el abogado Camilo Tovar. Yo entro en este momento a una reunión para tratar justamente de contarle a los miembros de los equipos programáticos de las tres campañas qué es lo que necesitamos en materia normativa en nuestro sector. Mil gracias a todos. Camilo, adelante. Muy buenos días para todos y para todas. Un gusto nuevamente estar aquí con ustedes hablando de estos temas muy especiales, en el cual espero el día de hoy darles un bosquejo general de lo que ha pasado y de cómo esto puede llegar a afectar directamente a la industria de materiales de construcción. Voy a empezar a presentar para que porfa me confirmen si estamos viendo la presentación. Estamos viendo presentación. Perfecta, Camila. ¿Sí? Listo, vale. Entonces, la metodología nos va a llevar a hacer una conceptualización general de lo que pasó en la historia sobre los dos temas. Vamos a empezar por derechos de la naturaleza y posteriormente aterrizarlo a las realidades de efectos sobre la industria de materiales de construcción. Les pido a todos que si durante la presentación tienen alguna duda, alguna inquietud, no duden en levantar la mano. Aquí tanto Pilar como yo estaremos atentos a dar respuesta a todas sus inquietudes, estaremos pendientes de cualquier cosa. ¿Esto por qué? Porque se van a dar cuenta que sobre todo en este primer tema, que decidí dejarlo de primera porque de pronto es un poquitico más denso, hay mucho tema como, digamos, ancestral y filosófico para llegar a aterrizar esto de derechos de la naturaleza. Y yo sé que para muchos de nosotros a veces ese tema y ese discurso llega a ser un poquito como cansón, como de pronto repetitivo y constante, pero resulta que tenemos que verlo. ¿Por qué? Porque la evolución de esta figura se ha dado a partir de esa concepción filosófica, de esa concepción teológica, y entonces para que entendamos qué es lo que pasa con estos derechos de la naturaleza, tenemos que entender un poquito todo esto que ha pasado al transcurrir del tiempo. Esto. ¿Qué fue lo que pasó con el derecho ambiental colombiano? Recordemos que esta es digamos que una figura hasta novedosa, no lleva muchos años en el país, hablando desde el punto de vista jurídico, en donde hablamos que hay un reconocimiento a la naturaleza y a ciertos ecosistemas como sujetos de derechos. Entonces se empezó a establecer un desarrollo jurisprudencial a través de la Corte Constitucional, a través de la Corte Suprema de Justicia. Ya ahorita vamos a ver que ha habido una gran evolución, ya no tenemos solo una sentencia ni unos casos aislados, de por sí hay una evolución hasta legal. Entonces, donde nos llevan a concebir estos, ahora vamos a hablar de la naturaleza y cuerpos ecosistémicos como sujetos de derechos. Aquí es importante decir que esto no es que reemplace la concepción clásica de protección del medio ambiente. ¿Cuál es esa concepción clásica del medio ambiente que en el día a día todos vivimos? Desde el punto de vista judicial, las acciones populares y las acciones de grupos
son muy famosas, que son las que normalmente nos han declarado algunos ríos o algunos cuerpos naturales como sujetos de derechos, y también hay una evolución legal, pero ello no quiere decir que las normas naturales, como por ejemplo el seguimiento de las autoridades ambientales, las competencias ambientales que tienen en ordenamiento territorial, se hayan eliminado. Por el contrario, eso va a hacer que este tipo de instrumentos se refuercen y cada día sean más complejos de llevar y sacar adelante. ¿Qué es lo que dice la jurisprudencia? La jurisprudencia habla de nuestra famosa Constitución ecológica, derivada de algunos artículos de la Constitución que ahí los tengo determinados, el 8, el 79, el 80 y el 95, sobre el cual pues no me voy a basar mucho, pero es como para que conozcamos cuál es la base constitucional de la creación o de la aceptación y concepción de esta figura de derechos de la naturaleza. El medio ambiente tiene una triple dimensión, según lo que ha dicho la Corte Constitucional, que es un principio, un derecho y una obligación. ¿Qué es un principio? Un inicio es que está plasmado antes de la llegada del ser, o sea, de cualquier ser otro vivo o el ser humano. Un derecho de protección y una obligación frente a terceros de suministrar los efectos primarios de la naturaleza. Esto está poco desarrollado, es una concepción que apenas se está empezando a concebir. De por sí, hoy lo que tenemos fuerte es el tema de los derechos de la naturaleza, pero ya hay vistos, ya hay algunas cosas que nos están diciendo, un momento, no solo debemos hablar de derechos, también tenemos que empezar a hablar de obligaciones. Por allá los que son abogados recordarán que en los primeros semestres de derecho y los que no son abogados les cuento que cuando a uno le hablaban de algunas personas, algunos de características de la persona, le hablaban que uno tenía obligaciones y tenía derechos. Lo mismo está pasando en este desarrollo jurisprudencial con la naturaleza. Ya estamos en los derechos, pero la discusión sobre la obligación de este sujeto de derechos también se está empezando a desarrollar. Hay unos conceptos básicos. Y esos conceptos básicos, como les dije al principio, son un poquitico filosóficos, son un poquitico más de concepción teológica. Entonces, y es que significa que debemos admitir que el ecosistema tiene un valor intrínseco y merece protección, conservación, mantenimiento y restauración. Ahora la naturaleza no está concebida para la utilidad que pueda reportar los seres humanos, sino por su condición ecológica propia. ¿Qué es eso? Hablemos por allá de una teoría de la Corte Constitucional que llamaban el antropocentrismo, que es que la Constitución estaba basada para el hombre, para que el hombre estuviera bien, para que hubiera un desarrollo humano bueno. Eso ya ha venido cambiando y ya habla de un tema como más ponderado, de que no todo está en función del hombre, sino también en la condición ecológica propia de los cuerpos y ecosistemas naturales. ¿En donde empezamos a hablar fuertemente de esto? Por allá muchos se acordarán que hemos hablado harto de la sentencia T622 de 2016. Recordemos que esta sentencia declaró el río Atrato, sus cuencas y afluentes como una entidad sujeta de derechos a la protección, conservación, mantenimiento y restauración. Este es uno de los fallos más importantes que tenemos en tema de reconocimiento de derechos de la naturaleza, no solo porque sea el primero, sino porque dio unas órdenes súper amplias, dio unas visiones muy importantes y no solo declaró al sujeto de derecho su río, sino la cuenca y afluentes. Esto fue un reto monumental, muy grande. Recordemos que esto fue a través de una acción de tutela que lograron este reconocimiento de derechos. Aquí hay una cosa bien importante y es uno de los eh, como mensajes más importantes que hubo en su momento cuando salió esta sentencia. Muchos juristas, incluidos juristas que apoyan la teoría de protección ambiental y de diferentes corrientes ideológicas, izquierda y derecha, incluso los de izquierda, dijeron que esa sentencia era casi perfecta, que lo único que se había equivocado era en reconocerle derechos al río Atrato. Y entonces, ¿por qué? Porque per se, en la declaratoria del sujeto de derechos en su momento no daba una calidad especial, no daba unos derechos especiales, no daba unos trámites especiales. O sea, que te dieran la calidad de sujetos de derechos no significaba que algo iba a pasar más rápido, no significaba que había una prohibición, no significaba nada más allá que te iban a proteger como hubieran podido proteger a cualquier otro río por medio de una tutela o de una acción popular para poder avanzar en ese sistema de protección. Pero entonces ustedes me dirán, entonces, por qué pasó esto? Pasó porque resulta que para que la Corte Constitucional pudiera sacar esta tutela, tuvo que
apropiarse de un derecho propio o de un sujeto propio, un derecho fundamental. Recordemos que las tutelas estudian los derechos fundamentales. Entonces la Corte Constitucional declaró como sujeto de derechos a ese ribatrato para poder llevarlo a la tutela y para poder llevarlo a un desarrollo jurisprudencial más fuerte. Eso tiene su origen de por qué teníamos que hacerlo así, porque o si no hubiera sido por acción popular y hubiera sido mucho más complejo el reconocimiento de esa figura. Ahí nace esa figura, de ahí empieza el reconocimiento jurídico, que como les digo es un poquito técnico, pero sí es bien importante que cada uno de ustedes lo tenga presente dentro del día a día de por qué bajo un mismo marco constitucional y legal ahora tenemos la figura de sujeto de derechos y nace a partir de esta sentencia y a partir del análisis constitucional que desarrolló la Corte Constitucional para poder llevar a hacerlo por medio de una acción de tutela. ¿Qué pasó después? Ahorita vamos a ver un poco más de temas de esta sentencia de unificación. Hoy en día, para hablar de temas de sujetos de derechos, tenemos que remitirnos no solo a la T622, también nos toca remitirnos a la SU 196, que esta es una sentencia de unificación. Y uno diría que esta sentencia de unificación cerraría el tema y dejaría por sentado cuáles son los principios, los lineamientos y las bases de lo que significa ser sujeto de derechos en un cuerpo o en un ecosistema. Pues resulta que aunque nos ayudó a aclarar varias cosas, aún siguieron demasiadas en perspectiva con muchísimas dudas, porque aquí complementó la visión al decir que se debe comprender la naturaleza desde una perspectiva racional, como con un vínculo con las comunidades y en particular con comunidades étnicas y en el entorno ecológico de que dependen sus formas de vida. Recordemos que algunas de las comunidades étnicas reconocen a la naturaleza como parte de su ser o como lo que algunos denominan Pachamama. Eso quiere decir que hay un vínculo entre las comunidades humanas y el ecosistema. Es decir, es como si le estuviéramos declarando un derecho a un hermano, a una mamá, a un papá dentro de lo que nosotros tenemos de alguna concepción, porque para ellos ese sujeto es un sujeto vivo independiente que tiene derechos. Entonces, de ahí es donde empiezan a hacer esa concepción un poco más fuerte desde la SU 095. Entonces, ¿qué es lo que dice esa sentencia? Que los derechos bioculturales parten de proteger la relación entre los seres humanos, sus culturas, el entorno biofísico y con el fin de superar el paradigma meramente antropocéntrico, que era lo que les acababa de decir. Recordemos que la Constitución se fijó bajo ese paradigma, pero ha venido evolucionando a partir de del tema de las altas cortes y a partir de lo que denominamos la Constitución ecológica. ¿Qué más ha pasado con derechos de reconocidos por la naturaleza? Hay algunos cuerpos que se han declarado, recordemos que la Sierra Nevada, recordemos que hay páramos como el de Santurbán declarados como sujetos de derechos, recordemos que hay ríos como el que acabamos de hablar, como el río Atrato. Hay unos ríos muy importantes que recordemos que en el fallo de primera instancia fueron declarados como sujetos de derechos, el Coello y el Conveima. So we've actually Hay been holding varios the beta ríos que se release han of REST venido hablando y se 2025. están A incitando number para of que this desde el point, our punto de vista odds we want jurisprudencial to add. salte You y dé el Okay, so now camino hacia I can el go in and reconocimiento de define sujetos de arcs, derechos. but that will Pero hubo un salto muy importante en 2024. Eso fue una ley que se acogió hace poco, a pesar de que es de 2024, porque tuvo unas revisiones, y es cuando se declara el río Ranchería, su cuenca y afluentes como entidad sujeta de derechos. Y esto es a través de una ley. Y esto es un salto y una evolución bien importante, porque antes era solo a partir de concepciones jurisprudenciales que se declaraban sujetos de derechos. Ahora tenemos leyes. ¿Qué quiere decir esto desde el punto de vista práctico o pragmático? Y es que ahora, los congresistas podrán adelantar proyectos de ley que pretendan la declaratoria de sujetos de derechos de algunos de los cuerpos o ríos. Esto va a tener unas grandes incidencias porque cada norma va a establecer unas reglas de juego para cada uno de esos ríos. Va a establecer, por ejemplo, cómo se van a proteger, cómo se van a trabajar con la participación
medio legal darle derechos a a un río o a un ecosistema. Ese trámite lo está revisando la Corte Constitucional. Va a ser muy relevante lo que pase con la constitucionalidad de esta ley, porque nos dirá hasta dónde llegarán los sujetos de derechos y sus responsabilidades, y nos dirá también hasta dónde se va a dar ese desarrollo por temas legales o por temas legislativos, hasta donde yo pueda proteger o prohibir o no hacer actividades en ciertos lugares, como en el río Ranchería. ¿Cuáles fueron los derechos reconocidos a la naturaleza en los temas sistemáticos de sentencias y de leyes? Miren, aquí es bien importante. En primer lugar, dicen que tiene el derecho a no ser contaminada ni degradada gravemente. Yo aquí voy a hacer un análisis crítico respecto de cada derecho sin decir que no se comparte con ellos. Yo creo que aquí todos estamos de acuerdo en que los cuerpos o ecosistemas no deben contaminarse ni degradarse gravemente. Esa no es la discusión. Ahora bien, que yo le dé ese derecho a un ecosistema hace que tenga una mejor calidad de protección a la que ya tenemos hoy en día. Yo creo que esto a partir, por ejemplo, de nuestra industria, de los instrumentos ambientales, de los seguimientos, de la fiscalización, se cumple. No hay necesidad de darle un derecho a un sujeto como el ecosistema o al río para que esto se cumpla. Entonces, por eso este tipo de derechos de naturaleza se empiezan a volver como más, como les decía, un tema filosófico, un tema ideal, porque de fondo nuestro marco normativo ambiental, nuestro marco normativo minero, ya no nos permite eso, o sea, no es una cosa como novedosa. Ustedes me van a decir, pero pues el derecho a no ser contaminado, pues ya lo aplicamos día a día. El otro, el derecho a la integralidad ecológica de sus ciclos y funciones. Cuando ustedes hacen los estudios de impacto ambiental, ¿qué es lo primero que incluyen dentro de los estudios de impacto ambiental? Que haya una integridad ecológica de los ciclos y funciones de la naturaleza. Es decir, que es un derecho que a pesar de que no estuviera en la categoría de reconocido, ya veníamos aplicando. El tercer lugar, el derecho a la recuperación y restauración cuando haya existido daño. Creo que esto no necesariamente tuvo que haberse declarado como derecho. Hay una concepción ahí como extraña de querer reconocer lo que ya el ordenamiento jurídico colombiano tenía a través de decir que es un sujeto de derecho. Hoy hablamos de recuperación y restauración que haya existido en el daño en pasivos ambientales. Tenemos leyes de pasivos ambientales. Cuando haya habido una afectación, pues tenemos algunas cosas de o reconversión o restauración. Ahí no aplica tanto porque pues no se habla de daño, sino de un impacto que se está mejorando. Pero entonces volvemos al punto. Cuatro derechos que ya dentro de nuestro marco normativo tenían algunos instrumentos para poder ser protegido el ecosistema o el medio ambiente. Y en cuarto lugar, el derecho a que se operen medidas de prevención, precaución frente a amenazas futuras. Estos son aplicación de los famosos principios de precaución y prevención que sé que muchos de ustedes conocen en el día a día. Situación normativa que también ya existía, que ya también estaba reglamentada, que existe dentro del Código de los Recursos Naturales y que ha sido desarrollada jurisprudencialmente. Entonces uno empieza a ver es más este tema de los derechos como una evolución propia del derecho ambiental y no porque sean derechos que no hayan sido reconocidos o que no existieran instrumentos propios para que se pudiera ejercer protección sobre los ecosistemas. Y ahí empieza uno a hacer de pronto una crítica constructiva respecto de estos derechos de la naturaleza, hasta dónde estos derechos de la naturaleza son más funcionales o más proteccionistas, pero la figura en sí impacta. Por eso les digo, el mensaje es más filosófico, teológico, es más de un mensaje social de protección, porque si uno se va a la fuente de derecho, uno se da cuenta que pues todos estos temas ya los teníamos en protección para el medio ambiente. Ahora, ¿quiénes son los titulares de los derechos de la naturaleza? Y aquí es importante establecer algo. El titular del derecho por naturaleza en todas las sentencias y en la ley es el mismo río, o el mismo cuerpo, o el mismo ecosistema. Pero ¿quién puede ejercer los derechos de parte de ellos? Entonces, aquí se han hablado de derechos de las comunidades humanas que dependen del ecosistema, especialmente comunidades negras, indígenas, afrodescendientes, campesinas y ribereñas. Eso quiere decir que las comunidades que están alrededor de este sujeto de derechos
son las que pueden levantar la mano y solicitar de alguna manera que se protejan los derechos de este cuerpo o de este ecosistema o de este río. Yo también digo aquí críticamente que pues esto es una figura de participación que se le está dando a las comunidades, la cual de ninguna manera está diciendo que no deban tener espacios de participación. De por sí hemos aprendido durante los últimos años la importancia de la coordinación, concurrencia y subsidiariedad con las autoridades locales, con las comunidades. Pero volvemos al punto, figuras que ya existían y que se están consolidando dentro de un marco único que se llama sujetos de derechos de la naturaleza. SDSU refuerza la conexión al reconocer a las comunidades afrodescendientes como sujetos colectivos titulares de los derechos. Y ustedes dirán, ¿por qué hay las comunidades afrodescendientes? Porque en ese caso se estaba hablando de destacar los ríos como centrales y conectores con las comunidades afrodescendientes. Por eso se dio a las comunidades afrodescendientes. Pero si tú te vas al río Atrato, es la comisión de verificación del río Atrato el que tiene la custodia del tema. Entonces, por eso, pues en cada caso uno irá mirando, irá revisando quiénes podrían ser las comunidades custodias. Entonces, por eso la categoría de sujeto de derechos no desplaza la dimensión humana del conflicto ambiental, porque siguen siendo seres humanos peleando por una concepción, una visión de protección de la naturaleza contra otras visiones, sino que lo que se busca es integrar una comprensión amplia de ecología y biocultural. Ahí bien importante, volvemos al punto, el sujeto de derechos propio la figura, uno empieza a mirar y pues no entiende la concepción propia de por qué darle esa categoría si existían otras figuras jurídicas. Seguimos con la representación y guardia. Aquí otro de los ejemplos, la ley 2415 que les habla del río Ranchería. Acá dejó una comisión de guardianes que está integrada por ministerios, autoridades ambientales, entidades territoriales y representantes de comunidades indígenas, afrodescendientes, campesinas y juntas de acción comunal de la cuenca. Vuelvo al punto. ¿Cuáles de estas entidades no conocíamos antes como protectoras? ¿Cuáles de estas no tenían las competencias antes? ¿Cuáles de estas no tenían las acciones judiciales hoy vigentes para poder proteger el medio ambiente? Todas las tenían. Volvemos al punto. Sujetos de derechos se está creando como una figura supra. ¿Para qué? Para darle un mensaje al país de la importancia de los ríos y de la importancia de los ecosistemas. Reiteramos, la titularidad del derecho radica en el ecosistema, pero la defensa práctica descansa en las estructuras institucionales y comunitarias de representación. Ahora entramos a una discusión un poco más profunda, la cual en Colombia no se ha desarrollado ampliamente. En algunos países europeos ya se está dando la discusión y fue lo que les planteé en principio, es si yo tengo derechos, también tengo deberes. Y se está empezando a dar el planteamiento de los deberes de la naturaleza. Desde el punto de vista de jurídico estricto, en Colombia, la naturaleza no tiene deberes en el mismo sentido que los tiene el Estado, los tiene una persona o las autoridades, porque los deberes jurídicos recaen sobre sujetos capaces de conducta exigible y responsabilidad normativa. Ese es el principio, aunque en los derechos también se hablaba un poco sobre esa visión. Entonces yo creo que esto va a empezar a evolucionar y vamos a empezar a hablar de sujetos de derechos y obligaciones o sujetos de derechos y deberes. Estamos en un proceso, Colombia va avanzando, digamos que a pasos agigantados, porque como nos podemos ver son 10 años de evolución de la figura y sigue creciendo, pero es una discusión bastante importante que se tiene que empezar a dar a pesar de que hoy en día la naturaleza no se concibe como destinatario de obligaciones o que puedan ser sancionables en los términos clásicos del derecho. Sin embargo, como hay unos representantes, hay unos que son los guardias de estos derechos, estos guardias sí serían responsables y sancionables en los términos clásicos del derecho. Y así como el padre debe cuidar de su hijo, estas comisiones deberían cuidar de estos ríos y garantizar que estos ríos o estos ecosistemas no solo estén bien cuidados, sino sean fuente
de desarrollo sostenible para las comunidades y para los territorios. Vamos a empezar a entrar en esas discusiones que son bastante amplias, que como les digo, simplemente quise plantearlas para que todos supieran y la conocieran, porque en Colombia, vuelvo y reitero, porque no quiero que se lleven la mala idea, en Colombia la naturaleza hoy en día no tiene obligaciones o deberes. ¿Qué podemos afirmar? Que la naturaleza cumple funciones ecológicas esenciales como regulación hídrica, sostenimiento de biodiversidad, provisión de servicios ecosistémicos, disculpen, y soporte de formas de vidas humanas y no humanas. Eso es bien importante, porque de ahí así como antes empezamos a hablar que las obligaciones nacen perdón, los derechos nacen de la propia concepción del enlace del humano con la naturaleza. Aquí uno también tiene que hablar del mismo enlace, pero más dentro de la función propia ecológica de suministro de la naturaleza, como esa obligación y deber recíproca de las cosas, porque o si no, esto no va a empezar a funcionar y lo que vamos a tener es una figura de protección más. Entonces, el tema de sujetos de derecho de la naturaleza, si no evoluciona de manera correcta o no se le da unos lineamientos, lo que vamos a tener es una figura más y van a decir sujetos de la naturaleza, ah, sí, eso es una zona de restricción como un páramo, como un humedal, como un área de reserva temporal, como cualquier otra figura. Y per se, eso no es una figura de restricción. ¿Podría llegar a volverse temas restrictivos? Sí, eventualmente podrían haber restricciones, pero las restricciones no se darán propiamente por ser declaratoria de sujeta de derechos, sino por las restricciones propias que existen en el marco normativo que podrían ser vinculadas al sujeto de derechos. ¿Cuáles son las problemáticas y vacíos persistentes? Como les decía cuando hablamos de la SU, uno pensaría que con la sentencia de unificación se cerró todo el tema, pero por el contrario, siguieron los vacíos. Ni esto no es porque de alguna manera la Corte Constitucional haya sido negligente, sino porque el tema es bastante amplio y bastante complejo de entender. Esto va a tener que tener más saltos jurisprudenciales, esto va a tener que tener más evolución legal. Incluso de manera muy personal considero que esto va a llevar a una reforma constitucional de ver cómo se va a concebir este tema de sujetos de derechos y para ver cómo se desarrolla una ley de qué significa propiamente este tema de sujetos de derechos. Pero esto, ¿qué pasa? A ver, hay unos temas de evolución, pero no hay una declaratoria judicial o legal del ecosistema como sujeto de derechos o como medidas propias. Como ustedes vieron, al río Atrato les dimos unos derechos a partir de ese sujeto de derechos. Al río Ranchería a partir de la ley le dio otra. La sentencia de unificación me dio otros. Uno diría que debería recoger todo con todos los cuerpos normativos. Sin embargo, siguen habiendo traslapes, vacíos, alcances. Muchos de ustedes se preguntarán, bueno, y si yo tengo mi proyecto minero y me declaran sujeto de derechos del río, ¿eso qué significa? Ya lo vamos a ver más adelante. Vamos a ver cuáles son las posibles implicaciones, porque va a ser muy claro. Hoy en día, la figura per se no está significando una prohibición de plan. Otra de las dificultades, hasta en la parte emotiva de la ley 2415 explican problemas con la comisión de guardianes, con el plan de acción, indican temas de eficiencia, informes periódicos, porque reconocen la problemática y la importancia del tema. El reconocimiento formal de un sujeto de derechos, como hemos venido diciendo desde el principio, y la misma ley lo reconoce, no es per se un mandato, una patente de curso para que pase o no pase algo. Y eso es bien importante porque si no hay una institucionalidad robusta, si no hay algo que materialice esos derechos y los derechos en pro del desarrollo sostenible, no en pro de prohibir todo y no dejar adelantar actividades en el territorio, pues esto se va a volver más en un tema retórico y en un tema en donde podemos decir que van a haber muchos sujetos de derechos. De por sí, algunos doctrinantes han establecido que lo más sencillo es hacer lo que hizo Ecuador. En Ecuador, desde la Constitución, está concebido la naturaleza como un ser vivo sujeto de derechos, toda la naturaleza, toda completa. Allá no tengo que declarar el río, no tengo que declarar el páramo, no, per se toda la naturaleza es sujeto de derechos.
Pero cuando uno se va a ver la protección a ese sujeto de derechos, nos encontramos con que en esos países no hay los mismos mecanismos de protección que existen, por ejemplo, en Colombia. En Colombia hay sancionatorias ambientales, está la acción popular, la acción de grupo, acciones judiciales, derechos de petición, audiencias de participación, audiencia pública ambiental, toda esa estructura que en realidad sí es lo que hace que los cuerpos ecosistémicos y la naturaleza sea protegida, pues no existen per se. Por eso esto no se puede volver simplemente un discurso de todo es sujeto de derechos. Puntos a resaltar. Indeterminación del contenido exacto de los derechos de la naturaleza en cada caso, como les acaba de decir. Falta de reglas uniformes sobre la representación. Debilidad institucional para ejecutar las órdenes. Hay una ineficiencia presupuestal y problemas de coordinación entre entidades nacionales y territoriales. Esto sí que es un problema del día a día para todos los niveles y todas las cosas, pero más en este tema, porque muchas veces dan la orden de protección a un municipio de categoría 6 que no tiene la capacidad económica. Muchas veces le dan por ejemplo, las competencias de restauración a una CAR sin los recursos económicos. Todo se nos está quedando en el discurso. Este tipo de leyes, este tipo de fallos deberían garantizar los recursos económicos y la institucionalidad para que esto salga adelante. No se nos puede volver una retórica de sacar y sacar leyes o sacar y sacar fallos sin un tema de fondo que resuelva las verdaderas problemáticas ambientales y colabore con el desarrollo sostenible. Y el otro que les había dicho era el falta de indicadores homogéneos para medir la restauración. Esto también es bastante complejo, es una crítica que hay, pero también comprendo que cada área o cada zona pues tiene unas particularidades que no permiten que los indicadores sean homogéneos. No es lo mismo un proceso de restauración en Chocó que un proceso de restauración en la sabana de Bogotá. Cada uno lleva unas condiciones ecosistémicas, unas condiciones técnicas propias que son mucho más difíciles de desarrollar. Entonces, ahí bien importante que aunque es una crítica constante que existe a la figura, también debemos dejar un campo de acción porque no va a ser lo mismo restaurar o no va a ser lo mismo proteger estos cuerpos con sujetos de derechos en diferentes zonas. Como les decía, los problemas no son teóricos, esto ya está soportado por la sentencia de unificación 196, pues porque ellos consideran que hay unos instrumentos o unos temas que son insuficientes para proteger el medio ambiente, la alimentación y el trabajo a la consulta previa. Pero volvemos a un punto. Entonces se está creando la figura porque las figuras existentes no son funcionales. Es decir, yo como no me doy cuenta como Corte Constitucional que las figuras existentes para la protección del medio ambiente y las comunidades han sido ineficientes, que esa será otra discusión, puede ser sí o no, yo creo una nueva figura supra para proteger todos estos temas. Yo creo que nos estamos equivocando. Per se, los problemas a veces no son la figura. El problema puede ser más administrativo, puede ser de incidencia institucional, de realidades del territorio. A muchos nos ha pasado que lanzan unos temas de protección bastante altos y uno dice, pero ni siquiera hicieron cartografía, pero no hicieron estudios. Entonces está volviendo un tema de línea discursiva. Lo que acabó de pasar con la Sierra Nevada, que declararon casi 1 millón de hectáreas como reserva temporal sin tan siquiera tener unos estudios técnicos claros y dejaron cerrado todo por allá de una forma bastante grotesca. Entonces, ahí volvemos al punto. Si lo que están mal son los instrumentos que tenemos de protección hoy en día, lo que se debe llamar de parte de la Corte y lo que debería hacer el Congreso de la República es recoger todos los instrumentos ambientales, recoger todos los temas de fiscalización ambiental, recoger todas las diferentes figuras ambientales, crear unas nuevas que conlleven a la protección, puede llamarse sujeto de derechos, puede llamarse como les guste, pero que sí sean efectivas, porque estamos llenándonos de figuras y figuras que a fondo no están solucionando los problemas y sí generan más conflictos en el territorio y generan unos problemas de interpretación de cuándo sí o no se pueden desarrollar algunas industrias. Vamos a aterrizar ahora en esta parte final de la primera parte de la presentación sobre los derechos de la naturaleza
¿Cómo va a afectar directamente este tema de sujetos de derechos a la industria de materiales de construcción? Ya con la concepción que les he dado, con toda esa claridad, es aterrizar a estos temas es un poquito más sencillo. Entonces, el primero es que las normas mineras y ambientales, interpretadas a la luz de lo que les denominé Constitución Ecológica, y al reconocimiento, digo yo, reforzado de los ecosistemas estratégicos a través de la figura de sujetos de derechos, van a afectar directamente a la industria de materiales de construcción. ¿Y esto por qué? Porque indiscutiblemente la figura le va a dar una fuerza muchísimo más importante a lo que llaman proteccionismo ambiental. Entonces, si ustedes ejercen sus actividades en un río y ese río es sujeto de derechos, lo más seguro es que vayan a haber unos nuevos requerimientos o unas nuevas visiones de protección sobre ese río y de cómo sí o no se pueden adelantar ciertas actividades, entre ellas la de materiales de construcción. Entonces, ahí hay un problema grave. ¿Qué sería bueno y por dónde debería apuntarle la industria de materiales de construcción? Y es, como se van a volver más exigentes, se van a volver más duros, uno dentro de estos proyectos de ley o dentro de estos fallos debería intentar lograr de que no solo se vuelva más duro el tema de protección ambiental, sino el tema del mercado, el tema de estrictos cumplimientos en licenciamiento ambiental, restauración, control, transporte. ¿Por qué? Porque el usuario final es el que de fondo de pronto compra cosas de manera inadecuada y a los que hacen bien e incrementan los costos, pues les va a ser más difícil competir. Entonces, ese es uno de los mensajes claros que van a tener que empezar a construirse y a enviarse desde el punto de vista de la figura de los sujetos de derechos de la naturaleza, porque no es que no se hayan dado, es el trabajo constante que hace el gremio y es el trabajo constante que se viene haciendo. Y por ejemplo, ahorita sé que en las diferentes reuniones programáticas lo vienen haciendo de una manera muy organizada y juiciosa, pero también tenemos que valernos de estas nuevas figuras para ver cómo fortalecemos a la industria. El cambio regulatorio implica que la industria debe operar mayores exigencias, como les acaba de decir, cuando sean en zonas cercanas a ríos, cuencas, afluentes, humedales o ecosistemas sensibles, pues las restricciones van a ser más intensas y las reestructuraciones o modificaciones de instrumentos ambientales pueden llegar a ser muchísimo más fuertes. Aparte de, como dijo Carlos Fernando antes de retirarse cuando nos dijo en la parte introductoria, muchas de las corrientes jurídicas están diciendo que cuando se adelanten actividades de extracción de materiales de construcción en ríos y estos ríos sean declarados sujetos de derechos, no debería proceder la prórroga de los contratos, porque prevalece la protección del sujeto de derechos y de la protección al medio ambiente. Esto es un tema que también está en desarrollo, pero es una alerta bien importante que debe tener cada uno en sus proyectos. Mi proyecto está o depende directamente de un ecosistema que esté declarado como sujeto de derechos o que pueda ser llegado a ser declarado sujeto de derechos. ¿Hasta dónde puedo ir? ¿Hasta dónde se van las cosas? En esas matrices de riesgo que ustedes me han escuchado muchísimo, creo que empiecen a poner ahí sujetos de derechos y hasta dónde se puede llegar a tener problemas con ese tema. Efectos operativos y económicos, la explotación de agregados de otros materiales van a requerir más estudios, van a requerir más monitoreo geotécnicos e hídricos, van a tener que tener más regularidad en las medidas de cierre. Ahorita vamos a ver el proyecto de decreto de cierre de minas que salió a comentarios hace poco por parte de el Ministerio de Minas y Energía y van a darse cuenta que esa concepción filosófica, ideológica de lo que hablamos de derechos de la naturaleza está muy inmersa en lo que es este decreto de cierre de minas. Em, lo que les digo, debe aumentar la presión sobre la cadena de abastecimiento. Va a aumentar la importancia de comprar materiales en explotaciones formalizadas con permisos y obligaciones ambientales vigentes. Esto debemos mirar cómo de alguna manera fundamentamos a partir de los sujetos de derechos este tema de enlace y este tema de la cadena de abastecimiento. Yo debo decirles con toda honestidad, frenar esta figura de sujetos de derechos es prácticamente imposible a esta altura. Es una realidad a la que se debe enfrentar la industria. Por eso yo creo que en vez de volvernos opositores directos, porque habrán cosas en las que debemos oponernos, no hay ninguna duda, habrán cosas en las que no se puede permitir
que queden reglamentadas o lanzadas prohibiciones, yo creo que uno sí debe aprovecharse al tema del sujeto de derechos para ver cómo fortalecer una industria como la de materiales de construcción. Porque, como les decía, es la relación intrínseca entre el humano y el ecosistema. Entonces tenemos que empezar a ver cómo estos minerales y esta industria de materiales de construcción colabora a la protección, pero también estos sujetos y cuerpos de derechos a la inversa nos van a ayudar a nosotros. Importante, aunque no tengo conocimiento pleno de una prohibición o restricción total de actividades, tanto la ley del río Ranchería como la sentencia de unificación le deja en algunas ocasiones competencia a los guardianes, capacidad para poder llegar a prohibir. Entonces, ahí empieza la discusión. ¿La figura de sujeto de derechos es una figura de restricción ambiental o es un cuerpo ecosistémico con derechos al cual debo proteger sus derechos y velar para que estos se desarrollen de una manera armónica? Todavía estamos en discusión, seguiremos mirando, pero pues si hay un alto riesgo de prohibiciones y sobre todo en el tema de prórrogas les pondría un asterisco muy grande, pues porque seguramente en el futuro van a empezar a decir que porque tiene sujetos de derechos, la protección ambiental prevalece. Transformación del modelo productivo. Yo llamo a que más allá de las cargas regulatorias, estas normas deben empujar a la industria a cambiar al modelo que llaman puramente extractivo, que no me agrada mucho decirlo así, porque yo sé que las empresas no hacen un modelo netamente extractivo. Conozco muchos de ustedes y sé que hay unos procesos de recuperación, cierres progresivos, cierres totales con finalidades de desarrollo económico en los territorios, pero sí tenemos que seguir apuntándole más a la sostenibilidad, a un tema de visión sostenible y a un tema de protección del sujeto de derechos. Em, Recuerden mirar la guía del Ministerio de Ambiente sobre el manejo del paisaje, agua, suelo, aire y biodiversidad. Esto lo están enlazando mucho a los sujetos de derechos. Entonces ahí nos toca empezar a mirar cómo, así como hay un cambio discursivo, porque ustedes se dieron cuenta que mi insistencia ha sido, oiga, yo ya podía proteger el medio ambiente durante toda la cadena sin necesidad de que me lo declarara sujetos de derechos, y de por sí la misma Corte Constitucional en la sentencia de unificación dice, es que yo creo que el sujeto de derechos se necesita como una medida supra, porque no estoy teniendo la eficiencia en las medidas de protección al medio ambiente. Yo creo que acá también nosotros debemos empezar a cambiar el discurso y a mirar un discurso más amplio, proteccionista, cambiar los mensajes e incluir esa visión filosófica dentro de nuestros actuares comerciales, dentro de nuestras actuares de producción, porque esto es una realidad y va a llegar. Y no puede ser posible que nos estén anunciando y solo nos aterricemos el día que tengamos o una prohibición o que no nos den la prórroga o que nos pidan una modificación del licenciamiento ambiental. Es importante que el tema está redefiniendo la legitimidad, como les decía, y exigiendo una articulación real entre el abastecimiento del mercado y el cumplimiento normativo. O sea, no per se la figura de sujetos de derechos no nació y no se ha concebido desde el punto de vista constitucional y doctrinal como una figura de prohibición, que se está transformando posiblemente en ello, sí, sobre todo en las prórrogas, en modificaciones de licencias ambientales. Entonces, toca tener mucho cuidado en eso porque per se la figura no nace así, así que tenemos que aprender a moldearlo, aprender a mandar los mensajes y pues aterrizarnos a que esta es una nueva figura con la que vamos a tener que vivir y hacer ese monitoreo de riesgos de en dónde en mi proyecto tengo sí o no riesgo de que me declaren un sujeto de derechos por un río o por un ecosistema que sea importante. Listo. Yo voy a hacer una pequeña pausa. Quisiera preguntarles si tienen a todos alguna pregunta, alguna duda para pues no pasar al siguiente tema de cierre de minas como de manera tan abrupta, pues porque aunque tiene que ver mucho con el anterior, como les decía en la parte final, pues sí hay algunas cosas que son bastante diferentes y me gustaría que ustedes me dijeran si lo tienen todo claro, si tienen alguna pregunta. Bueno, en el chat, Camilo, por ahora todavía no tenemos inquietudes. Queremos saber si alguien de ustedes que levante la mano, le damos la palabra.
Creo que el tema está quedando bastante claro, Camilo, Bueno, porque o quedaron bastante preocupados, no sé. O una de dos, no. o no se está entendiendo, se está entendiendo perfectamente, pero Bueno, bueno, esperemos que sea que hayan entendido y que empecemos a buscar las soluciones. de acuerdo. Igual en el chat sigue disponible para cualquier inquietud mientras tú continúas con el siguiente tema. Listo, vale. Vamos al segundo punto. Análisis integral del proyecto de decreto de cierre de minas. Importante acá contarles que hace 1 o 2 meses aproximadamente, creo yo, salió a comentarios el decreto que pretende reglamentar el cierre de minas en Colombia. Aquí hay muchísimas cosas que contarles, que decirles. Me voy a ir más como hacia las zonas de lo que trae la concepción general del decreto, del proyecto de decreto, y algunas de las cosas que considero tienen de problemas el proyecto de decreto de cierre de minas. Como es natural, durante la expedición de este gobierno, las concepciones normativas no se han dado solo dentro de un marco meramente legal, sino también dentro de un marco conceptual, filosófico, como les acababa de hablar, lo cual per se no es malo, porque no quiero decir que eso sea malo, porque están aterrizando a otras realidades sociales que también tienen importancia de tener en cuenta en la construcción de cuerpos normativos. Pero esto lo digo ¿por qué? Y es bien relevante, porque aquí la discusión no se limitó a la conveniencia material de exigir planes de cierre, garantías, medidas de seguimiento. Sí, el decreto los tiene, sino a hablar de una seguridad jurídica, de proporcionalidad, de armonización, de visiones de cierre. Y esto es bien importante porque creo que el problema más grande que tiene el decreto no es todas estas cosas que quiere hacer, sino que se está atribuyendo competencias que son de reserva legal, sino que se está atribuyendo distribución de competencias o metas que no son claras y está dejando unos regímenes de transición bastante complejos. Y eso es bien importante de tener en cuenta, porque seguramente cuando nos salga este proyecto de decreto, que al puro final también les voy a contar cuáles son los impactos, pues vamos a tener unas visiones bastante difíciles de aterrizar, de salir el decreto. Bueno, el tema parte de la premisa del ordenamiento colombiano en una relación integral que quiere ordenar procedimental y sustancialmente cómo se deben cerrar las operaciones mineras, delimitando a cargo de quiénes está, permitiendo a las autoridades ambientales y mineras ejercer acciones de evaluación, seguimiento y control en el tema del cierre. Aquí hay un tema bien importante en la motivación. Yo respetuosamente considero que el proyecto se pensó, algunos de ustedes conocieron el tema del cierre del proyecto de Prodeco, ¿no? Ese proyecto pues tenía algunas particularidades porque eso no es bajo el régimen normativo nuevo, entonces se encontraron con demasiados retos, pero pensaron esto pensando que todos los proyectos mineros están así. Y los proyectos mineros de ley 685 sí necesitan un instrumento de cierre. Sí, hemos hablado mucho que se debe reglamentar el cierre de minas, pero per se no están 100% abandonados. Hay unos instrumentos que existen y hay unas herramientas jurídicas que tiene hoy. El Estado es de las autoridades ambientales y las autoridades mineras para que los cierres se den de manera correcta. Entonces no se puede conseguir como si no existiera nada, que creo que ese es uno de los problemas fundamentales que tiene. Se considera que hoy no existe prácticamente ningún instrumento para cierre de minas, aparte de los concebidos en el PTO o en el licenciamiento ambiental, pero que los ven ellos como abstractos. En segundo lugar, ellos quieren hablar alinear la política minera con el tema de la transición energética justa. Ahorita cuando miremos los tipos de cierres y los cierres que ellos plantean, que los vamos a ver rápidamente para pues no concentrarnos en cada minucia del decreto, se van a dar cuenta que todo le apunta a un tema de protección de ecosistemas, a transición de los cierres a energía, generación de energía justa, a los temas de planificación territorial y aprovechamiento, donde el aprovechamiento minero pierde viabilidad jurídica, ambiental o económica, porque esa es la base de hechos.
Y en tercer lugar, por la pretensión de articular el cierre de minas con procesos de reconversión productiva, transición laboral y manejo social, especialmente en territorios de alta dependencia de economías extractivas. Y aquí es importante, vamos a mirarlo en la transición laboral. Este es uno de los temas que más críticas recibió este proyecto de decreto. Ya lo vamos a ver más adelante. El proyecto regula todos estos temas, ámbitos de aplicación, cierres, articulación, crea el plan de cierre minero, habla de espacios de participación ambiental, oportunidades de representación, sistematizaciones del trámite, actualizaciones y modificaciones del plan, cuáles son las actividades técnicas, sociales y de transición laboral y poscierre que debe tener este plan. Habla de estimaciones de costos, garantías financieras, exigibilidad de liberación de garantías, multas, cierres técnicos graduales, guías mineroambientales, regímenes de transición. Esto aquí, como pueden ver, es un decreto bastante amplio y complejo, pero me voy a centrar en algunas cosas que tengo por acá señaladas. Habla de algunos tipos de cierres. Hablas de cierre progresivo, que es lo que determinan ellos como un cierre desde el día cero que arranca el proyecto, un cierre temporal, que es un cierre que ellos consideran se dan porque las condiciones técnicas, jurídicas o ambientales no permiten que el proyecto se siga desarrollando. Eso es bien ambiguo, eso es que una sanción, una caducidad o que yo titular minero al ver que mi proyecto no es económicamente viable puedo pedir una suspensión. Todavía eso está bastante ambiguo, es una de las críticas. Hay cierre anticipado, también habla de, de los temas técnicos, operativos, sociales y ambientales. Ahí habrá que ver cuándo es un cierre anticipado viable. Es dentro del marco normativo de la ley 685, considera uno desde la sana crítica. Un cierre final, el cierre final, pues es cuando ya entrego totalmente el proyecto bajo pues los estándares que yo había entregado en mis permisos y los poscierres. Y habla de un cierre técnico gradual. Y ese cierre técnico gradual no lo podemos confundir porque ellos lo encierran dentro del cierre técnico gradual de la reconversión de actividades del artículo 20 de la ley 2250, que es que aquellos mineros en procesos de formalización o pequeños mineros que no quieren seguirse dedicando a actividades mineras, pueden hacer un desarrollo para hacer una reconversión y tienen que hacer un cierre técnico gradual. Eso es lo que ellos no, ellos que, no, Alexandra, discúlpame, no se los estoy contando, no hay diapositiva de cierre. Les quiero comentar ahí. Uy, ven, yo estaba mirando aquí una pregunta del anterior tema Pilar, pero voy a contestar al final para no, porque este es de los derechos de la naturaleza, Wilson, pero la voy a contestar al final, ¿vale? Para que no, pues no Por eso lo... no te había interrumpido, Camilo. Yo Dale, estaba vele, no, esperando es que que tú terminaras empezaron a ahí. llegar y yo, uy, me mandan. No, no te preocupes. Entonces, ya, Wilson, ya te contesto y Alexandra, qué pena, lo hice charlado, pero el borrador está cargado en la página web del ministerio y si no, Pilar, con la presentación podemos enviarles el borrador del decreto y ahí Por están descritos supuesto. en un artículo cierre por cierre, listo, para que lo tengan presente. Claro, así lo hacemos. Listo, y esos son los cierres como que trae este marco normativo que como pueden ver en mi punto de vista, algunos son bastante confusos de cuáles, en dónde se pueden aplicar o no. Esos fueron unos de los comentarios. Quiero que ustedes sepan que desde aquí, desde Asogravas, presentamos comentarios al proyecto de decreto sobre las dudas que se tenían al ministerio. Ya más adelante vamos a ver si mi memoria no me falla, fueron algo más de 36 comentarios que presentamos por un lado sobre dudas de interpretación, definiciones y alcance de este plan de cierre minero en búsqueda de protección pues de la industria de materiales de construcción porque hay bastantes dudas sobre la aplicación del proyecto. Y quiero comentarles que el proyecto, según el último informe que emitió el Ministerio de Minas, recibió más de 300 comentarios a nivel nacional. Entonces, pues, digamos que aunque el proyecto tiene una buena, digamos, espíritu o un buen fin, pues sí faltan cosas por afinar y faltan cosas por ver para que queden un poco más claras. Eso es bien importante que lo tengan en cuenta dentro del trámite administrativo, de que pues ellos aún no han contestado los comentarios del proyecto de decreto
de cierre de minas. Y para poder expedirlo, primero tendrán que contestar cada uno de los comentarios que seguramente desde la dirección y Carlos Fernando y Pilar les comentarán a todos cuáles fueron las respuestas que nos dieron a los comentarios que elevamos, que muchos son las críticas que estoy dando aquí de manera constructiva al proyecto de decreto. La memoria justificativa y los soportes técnicos del ministerio toman como bases constitucionales todo lo del PTO, todo el tema de licenciamiento ambiental, el tema de autonomía y de desarrollo administrativo desde los ministerios. También se remiten a otros cuerpos normativos como la 1930, recordemos la ley de páramos, la ley 2250, la de formalización minera, el actual Plan Nacional de Desarrollo Minero y, el Plan Nacional de Desarrollo Nacional, la ley del Plan Nacional de Desarrollo, el Plan Nacional de Desarrollo Minero y los distritos mineros especiales para la diversificación productiva. Un aspecto muy fuerte del proyecto que se debe reconocer es que el cierre no puede entenderse como una actividad residual o puramente terminal, sino como una fase estructural del ciclo de vida de la mina. Ellos pues sí empiezan a concebir desde el principio este tema, a pesar de que dan la oportunidad de otros tipos de cierres. La doctrina especializada que citan también conciben como un proceso continuo, planificado, en etapas tempranas, susceptible de actualización y estrechamente llevado y ligado a una viabilidad financiera, técnica y social del proyecto. Esto se puede revisar también en las diferentes figuras que trajeron para la garantía de cierre. Ellos trajeron, por acá las tengo, fiducia mercantil, garantía bancaria primer requerimiento, un endoso en garantía de título con renta fija, depósito de dinero en garantía, garantías líquidas. Ellos pusieron muchísimas figuras para que pudieran poner como garantía propia. Estos se aplican solo para gran y mediana minería. Para pequeña minería se habla como de un tema mensual o un ahorro programático en el parágrafo. No lo estoy diciendo de manera exacta, pero es algo así para la pequeña minería, que es una de las grandes críticas que se tienen porque usualmente los pequeños proyectos son los que a veces cuentan con problemas en los cierres. Hablan de una relevancia del cierre minero como fase del ciclo minero, lo están ya incluyendo como una fase del proceso minero, el cierre minero. Digamos que es una concepción jurídica ya establecida, pero lo dejan bastante claro dentro del cuerpo normativo. Hablan de una relación intrínseca entre el cierre de minas, ambiente, trabajo y reconversión. El rasgo más llamativo es que no se concibe exclusivamente desde lo técnico-ambiental. El cierre lo hablan desde la dimensión laboral y social. Y eso es bien importante. ¿Por qué? Porque ahora, a partir de este decreto, van a tener unas nuevas cargas. Y esas nuevas cargas son procesos de audiencia y socialización en el tema de cierre con las comunidades, audiencias con las autoridades territoriales, acordar temas de cierre, procesos de reconversión laboral para los trabajadores que ustedes tienen en las minas, para garantizar que puedan adelantar sus labores posterior al cierre. Y eso es un gran impacto. Desde el punto de vista jurídico, vamos a ver más adelante qué tan allá puede ir a ese decreto. Ahí hay unas críticas bien importantes sobre qué tanto pudo haber llegado a reglamentar el decreto, que creo yo respetuosamente de pronto se excedieron un poco en esas reglamentaciones, sobre todo en las laborales. Por conocimiento propio, en la reforma laboral había un artículo que concebía la responsabilidad de los proyectos mineros con los empleados hasta 10 años después de que se terminara el proyecto minero. Ese trabajo también lo hicimos aquí desde la agremiación para que no se incluyera ese tipo de normatividad, pero como no se incluyó, creo que lo quieren rescatar ahora por vía decreto. Entonces toca ponerle un atenta ojo a este tema, aunque creo que esto tiene reserva legal. Alcances potenciales y riesgos regulatorios del proyecto. Bueno, vamos a aterrizarlo aquí un poquitico más. Y es que si estos objetivos se instrumentalizan de una forma técnica y adecuada, con previsibilidad, pues es bastante bueno para pues mirar temas como de un cierre y unos temas como que no sean coherentes.
¿sí? Entonces pueden ser más planeados, pueden ser más correctos. Eso es bastante bueno. Sin embargo, si se diseñan obligaciones homogéneas o disposiciones heterogéneas, se desconoce la diferencia entre la gran minería, pequeña minería, minera de subsistencia y no diferencian el mineral. Yo creo que aquí hay un tema de mejora bastante importante, lo dijimos, y es el tema para materiales de construcción. El tema de cierre de un proyecto minero de oro no puede concebirse de la misma manera como se concibe el de uno de materiales de construcción y mucho menos uno de gran minería con uno de pequeña minería o con alguien que esté adelantando minería de subsistencia. Se ve todavía unos alcances bastante homogéneos y en donde hay operaciones heterogéneas, incluso entre los mismos operadores de materiales de construcción, dependiendo el tipo de yacimiento, pues van a haber retos de recuperación y de cierre totalmente diferentes, dependiendo en la zona donde estén. Y esto pues va a llevar a unos problemas bastante amplios, porque puede ser que hayan unos cierres que van a quedar cortos o unos cierres que no tienen la necesidad de todos estos parámetros y los van a llevar a un sinsentido para que se logre el cierre. Otro punto importante, yo creo que se están haciendo una duplicidad de norma con instrumentos ambientales. Si bien dentro del cuerpo normativo se respeta el licenciamiento ambiental, el PTO, y se llama a que el plan de cierre haga parte integral de estos dos instrumentos, yo creo que van a empezar a existir duplicidades de norma en instrumentos ambientales y en temas de seguridad, de gestión social y de seguridad minera. El plan de gestión social hoy ya existente ante la Agencia Nacional de Minería, pues prácticamente la parte del cierre, todo se lo va a llevar por acá. Todas estas audiencias que les conté, todos estos temas de relacionamiento territorial para el cierre, que ahora serán obligatorios, pues van a traslaparse con el plan de gestión social y con algunos temas ambientales. Muy importante la discrecionalidad administrativa. Cuando estos temas, como hay conceptos indeterminados, hay validaciones de criterios, no hay claridad, pues vamos a quedar al arbitro del evaluador. Quedar al arbitro del evaluador, pues es bastante complejo. Yo creo que sí deben haber unas reglas claras de cuándo sí o no yo cumplo con mi plan de cierre para que me lo aprueben y cuándo sí o no yo cumplí con las actividades que desarrollé de mi plan de cierre. Eso está bastante amplio, bastante ambiguo. Creo que se deben aterrizar un poco más. A ello se suma un último riesgo, que es la afectación de la estabilidad de los contratos vigentes. Y aquí es bien importante puntualizar para quién es esto. Entonces, el decreto tiene un régimen de transición muy robusto para los títulos en ejecución, pero podría afectar expectativas legítimas. Y ustedes me van a decir, pero ¿por qué si ese régimen de transición existe? Entonces dice, la norma establece en la transición que esto aplica para aquellos que no tienen aprobado PTO o licencia ambiental. Es decir, que si usted radicó PTO y licencia ambiental, hay una alta probabilidad de que lo requieran para que modifique e incluya ese plan de cierre. Y dos, para aquellos que necesiten una modificación del instrumento ambiental o del PTO por condiciones técnicas o actualizaciones, muy seguramente les van a pedir este plan. Yo ahí considero que hay un riesgo de estabilidad en los contratos, considero que se está aplicando la forma de alguna manera, de manera retroactiva, y es una de las alertas más grandes que se tiene dentro de este proyecto de decreto, el cual se comentó y el cual se puso de presente al Ministerio de Minas en los comentarios correspondientes, pero pues sí, ahí hay una inestabilidad respecto a los proyectos que van avanzando, porque sé que muchos de ustedes van actualizando el instrumento ambiental, sé que muchos de ustedes van actualizando el PTO, que creo que es donde está el mayor riesgo para cada uno de los que está acá, o algunos proyectos nuevos cuando usted vaya a presentar, a pesar de que ya tenga título, y usted vaya a presentar PTO y licencia ambiental, le va a tocar incluir y estará bajo el régimen de este plan de cierre. Aquí les voy a hacer un resumen rápido, como les contaba, fue algo más de 36 comentarios que enviamos desde la agremiación para decirle al ministerio que afinara las cosas, que en ninguna forma se está hablando de que se está en contra de regular el tema del cierre, pero pues cuando se regula de una manera abstracta y cuando no se dejan puntos claros y no se dejan conceptos claros, pues esto puede llevar a unos problemas muchísimo más graves. La regulación del cierre está bien diseñada, nadie les dijo nada, pero hay unos problemas respecto de la potestad reglamentaria. Y ese es uno de los principales que fue
que ya les acabé de contar y que pues les hago resumen, y están regulando temas de cierre en temas laborales. Por ejemplo, eso tiene reserva legal. Consideramos que haber incluido eso pone en riesgo totalmente el decreto. Creemos que hasta una demanda de nulidad de restablecimiento, perdón, una demanda de nulidad simple con una medida cautelar podría llegar a tumbar ese decreto, que pues en realidad puede ser bastante bueno para el sector, pero pues si se están extralimitando en crear espacios de participación, porque crean espacios de participación que tienen reserva legal y reserva legal estatutaria, están creando competencias para los temas laborales que también tienen reserva legal, pues esto no va a tener ningún futuro y vamos a tener una norma que va a quedar vigente durante un tiempo y va a quedar después, como nos suele pasar a veces, declarada nula parcialmente y vamos a quedar con una norma parcial y con una norma incompleta bajo el arbitrio de interpretación de la autoridad correspondiente, lo cual es bastante grave. Em, Importante lo del régimen de transición, como al final se los expliqué, recordemos para quienes aplica solo para titulares mineros que no tengan sus PTOs o licencias ambientales aprobadas y queda abierta la gran ventana de cuando yo modifique, cuando yo necesite una actualización, también se me va a aplicar o podría también la autoridad minera o la autoridad ambiental por considerar importante el tema, solicitarme una actualización de los instrumentos para implementar estos temas. Está bastante ambiguo los temas. Muy amplias las determinaciones de cierres y componentes. Recordemos que yo les hablaba en los tipos de cierres, aquí les rebobino, cierre progresivo, temporal, anticipado, final o técnico gradual. Se hablaba de que se pueden cerrar por situaciones técnicas, operativas, sociales o ambientales. Pero cuando uno ve esas definiciones son súper amplias. Entonces, ahí uno no sabe cuándo procede el cierre. Uno, como les dije, creería que en la sana crítica y en el respeto al debido proceso y a los trámites que adelanta la autoridad ambiental y minera, se adelantarán bajo los trámites propios de procedimientos internos ambientales mineros y el contencioso administrativo. Pero al tener esas figuras tan amplias en donde a ustedes no les dejan claro cuáles son las definiciones, por ejemplo, sociales. ¿Qué es un cierre anticipado por un tema social? ¿Un bloqueo? ¿El desacuerdo de la comunidad de que no se adelante la actividad? ¿La afectación a cuerpos hídricos y a la comunidad per se porque no se están desarrollando bien las actividades? ¿El desconocimiento propio de la autoridad territorial a que no se adelanten actividades de minería en su territorio? Súper ambigua, súper gigante. Esto puede entrar cualquier cosa. Ese es uno de los comentarios que también se dio. Por eso la insistencia de fórmulas causales, viables, criterios expresos, no es un formalismo, sino es para que haya un tema básico de juridicidad y que se tenga claro cuáles son los requisitos cuando a mí me procede cada uno de los cierres y cuál es el procedimiento y cómo se debe hacer. De ahí que quede claro para todos cómo se debe hacer las cosas de manera correcta y no nos lleve a una incertidumbre jurídica del control judicial para que pues, nos lleve a una mayor dificultad de poder adelantar nuestras actividades. Bueno, el articulador del plan de cierre es bien importante. ¿Por qué? El plan de cierre trae consigo la etapa de poscierre. La etapa de poscierre se va a hacer y se va a adelantar a través de lo que ellos denominan una guía. La guía les tienen ellos 12 meses, una guía ambiental y una guía de cierre de menos para los cierres, que tendrán en cabeza el Ministerio de Ambiente, ANLA y Ministerio de Minas, pero pues estas guías todavía sin salir van a ser bastante complejas de saber cuáles son los retos que vamos a tener en el poscierre. Por ahora habrá muchos retos técnicos, ambientales, pero para mí el técnico, el más importante es el tema laboral. Este tema de arraigo laboral, reconvención laboral y de la responsabilidad que van a tener los titulares mineros poscierre laboralmente me parece bastante importante porque me parece que es un alcance más allá de lo que un empresario podría llegar a hacer respecto de los empleados que tenía. Nadie está diciendo que eso no va a tener una responsabilidad en unos proyectos sociales, sé que muchos lo tienen, pero que de plano tú te vuelvas responsable a perpetuidad, estoy siendo un poco exagerado, pero casi que eso, de los trabajadores que están en el proyecto después del cierre, pues es una
una alerta bastante grande. Lo de la diferenciación, como les decía, no hay diferenciación por tipo de producción ni por tipo de mineral. Eso nos parece súper importante, sobre todo para la industria de materiales de construcción. Se ha venido trabajando mucho en que se diferencie la industria de materiales de construcción, tanto los permisos, producción, comercialización, cierres, poscierres y realidades comerciales de la industria de materiales de construcción son totalmente diferentes a los otros minerales. Entonces se está llamando mucho que se haga una diferenciación o por lo menos se dé la orden que dentro de estas guías pues se deje una diferencia para materiales de construcción. Las cargas ambientales, el reparo es más severo. Yo, como les había venido diciendo a título de resumen, les vuelvo a decir, ojo con las audiencias de participación. Van a haber muchas audiencias de participación, lo que llamamos, yo creo, coordinación y concurrencia. Creo que están intentando meter cosas de coordinación y concurrencia en la etapa de cierre. Eso es bastante importante porque no solo son los costos, son los retos de los alcances de estos mecanismos de participación, hasta dónde la comunidad puede sí o no determinar cuál es el cierre o posterior encadenamiento que va a tener estos proyectos a futuro. Respecto a las garantías financieras, es inevitable que el proyecto incrementa significativamente las cargas económicas para los titulares. El soporte técnico es bastante débil. Hay que fortalecer estos instrumentos. Yo creo que los instrumentos son bastante buenos. Pueden haber algunos más y pueden haber algunas instrucciones de mejora. Recordemos la fiducia, las garantías bancarias, el depósito en dinero en garantía, las garantías líquidas, no es que estén mal, pero falta una sustentación más fuerte y la tasación. Entonces tienen que tener mucho cuidado en esos temas desde el Ministerio de Minas, también comentarios que se enviaron respectivamente para que esto sea más correcto y más adecuado. En multas y sanciones, están estableciendo unas multas y unas sanciones bastante fuertes. Hay que mirar cómo están creando procesos sancionatorios a partir, o multas y sanciones a partir de un decreto. Esto es bastante cuestionable, es un tema más jurídico. Creo que discrecionalmente, pues habría que ver cómo los van a sustentar, porque sería a partir de los temas de caducidad o multas que ya existen en el Código de Minas, no podrían crear unos nuevos. Respetuosamente consideramos que están creando unos nuevos y ahí están cometiendo un error bastante amplio. Para concluir, un segundo, se me fue el este. Es importante resaltar que el proyecto de decreto sigue en construcción, sigue en el proceso de respuesta a los más de 300 comentarios que les dije. Como les comenté y les reitero, fueron más de 30 comentarios que enviamos desde Asogravas frente a los planteamientos que hay en el proyecto de decreto, sin dejar de lado que pues es un instrumento que puede ser bastante útil e importante para la industria, pero pues que se debe afinar bastante y que debe ir de la mano también con ese sobreproteccionismo ambiental que hablamos en la primera parte y que nos puede aterrizar en bastantes problemas para la industria de materiales de construcción. Pues yo muy agradecido con todos, ya vamos a pasar a preguntas, pero voy a empezar por la pregunta que tengo de primeras acá, mientras cada uno si quiere va pensando en sus cuestionamientos, preguntas o aportes y me van diciendo si quieren en el chat o si quieren a viva voz, pues le van diciendo a Pilar y les vamos dando la palabra. Pero voy a leer la palabra. Entonces, en el río Coello que usted mencionó, está declarado a sujeto de derechos y mencionas que los títulos mineros que esta cuenca no puede ser prorrogables a pesar de ser contratos de concesión del decreto 2655. Wilson, revísate porque yo, hasta donde sé, en segunda instancia dejaron la protección del río, pero no lo dejaron declarado sujeto de derechos. Si tú me das la oportunidad de aquí a mañana, yo me comprometo y te busco los dos fallos. En el fallo de primera instancia lo declararon sujeto de derechos y creo que en el segundo revertieron que fuera sujeto de derechos. Pero lo que hizo la acción popular fue darle un alcance de protección ambiental bajo otras figuras jurídicas. Es lo que yo tengo en mente, pero lo reviso y te cuento. Si tienes alguna ley o algún otro fallo en donde lo hayan declarado sujeto de derechos, súper bienvenido para el tema. A pesar de que son, mira, eso, como te digo, está abierto a la discusión. Yo creo que las prórrogas
tienen que empezar a echarle ojo porque la autoridad ambiental va a empezar a ser mucho más drástica. Yo creo que per se no es que les vayan a decir se niega la prórroga porque es sujeto de derechos. Lo que van a empezar a hacer es se niega la prórroga porque hay cuerpos ambientales importantes, hay antecedentes de sujetos de derechos, tienen que tener cuidado con el principio de precaución y prevención. Lo primero es cuidar el territorio. Entonces, el discurso de pronto no va a ser se resuelve como quiera que el río Cobello se fue declarado sujeto de derechos, se niega la prórroga. No creo que vayan a hacerlo así de directo, pero sí pueden llegar a hacer una sustentación muy amplia a partir de principios de precaución y prevención y a partir de sentencias de la Corte en donde han declarado que el río Cobello es un sujeto especial de protección para no otorgar prórrogas posteriormente, de ningún tipo. O sea, no importa, independiente de la figura del 2655, 685, o un área especial estratégica, no importa. Wilson, esperamos que haya sido clara la respuesta del doctor Camilo. No sé si alguien más, no veo manos levantadas, alguien que quiera intervenir, quiera preguntar, quiera aclarar alguna duda que se le haya generado durante el webinar. Estamos aquí atentos, estamos para ustedes. Igual les recuerdo que la presentación se les enviará en el transcurso del día. Bueno, aquí tenemos un chat, Camilo. ¿Es posible que nos compartan los comentarios que envió a Sograbas? Creo que sí, yo igual tenemos que validarlo con Carlos Fernando, pero creo que no habrá ningún problema. Alberto, ¿qué recomendaría yo? Que nos esperemos unos días para que veamos no solo los comentarios de Asograba, sino que respondió el Ministerio de Minas respecto a los comentarios que hicimos. Ellos tienen el deber legal de responder nuestros comentarios, están en ese trámite, pero como les dije, fueron más de 300, entonces supongo yo tienen un batallón contestando todos esos comentarios y sería bueno mirarlos todos. Sería mi recomendación como para que tengan la información completa, pero creería yo que puede ser. Claro que sí. Como dices tú, eso lo haríamos en próximos días. Por el día de hoy le estaríamos enviando la presentación y el borrador del decreto como quedó nuestro compromiso. También, Pilar, buenos días, ¿cómo te va? Daniel García, de Delegados Nacionales. Daniel, Pilar, buenos días. Cuéntenos. qué gusto saludarte. Yo no creo que la gente no tenga preguntas, creo que la mayoría quedaron como yo, que estamos estupefactos de lo que acabamos de escuchar. Y yo quisiera hacer un comentario muy cortico y dejarte dos preguntas, Camilo. La primera, digamos, este tema del proceso de cierre de minas viene manejándolo la Agencia Nacional de Minería por un interés legítimo que hay y un faltante en algunos aspectos que tú has ilustrado. Sin embargo, no traía este componente, digamos, dejémonos de cuentos. Ahí ideológicamente se ven, cuando tú hablas de que ellos quieren regular desde ahí el tema laboral y todo esto, pues ya es una extralimitación tanto de la reserva que tú mencionabas como del alcance verdadero que debe tener y el espíritu de este tipo de normas. Pregunto, ¿tú tienes información o sabes algo al respecto en la medida en que lo puedas comentar de que el proyecto que se traía anteriormente, con el gobierno anterior, se tomó en este gobierno y se le dio el tinte político que solo ellos saben darle, o originalmente el proyecto venía así? Uno. Dos, esa es mi pregunta. La segunda pregunta es, ya mirándolo desde el punto de vista extralegal y pasándonos más al punto de vista político, a nivel de gremio, si hubiese un cambio de gobierno, la estrategia que nosotros deberíamos usar es, digamos, irnos ya, salirnos del formalismo de la norma y de los procedimientos de comentarios y esto, e ir directamente ante el ente regulador en un escenario de un gobierno mucho más entendido de la importancia de nuestra actividad y decirle, venga, es que esto, primero que todo hay que echarlo todo abajo. Y segundo, pues vamos ahora sí a construir el que se necesita. ¿Tú crees que ese es el escenario en el que estamos? Y tercero, si crees que ese no es el escenario en el que estamos, entonces del 1 al 10, ¿cuál es tu visión catastrófica de lo que se viene para nosotros en cuanto a algunas circunstancias específicas que se han dado? Voy a poner ejemplos muy concretos, pero sé que se repiten en todo el país. Por ejemplo, en el Tolima, en estos momentos, todos, no hay un solo proyecto de ninguna empresa, de ninguna categoría minera
que no esté en este momento haciendo ajustes de PTO, pero sobre todo haciendo ajustes de estudios de impacto ambiental por por algunos descuidos que cometió la agencia al momento de emitir, perdón, que cometió la autoridad ambiental al momento de emitir las licencias ambientales. Y entonces hoy en día lo que le queda muy fácil es decir, lo cierro y le vuelvo a abrir hasta que usted me modifique la licencia, y que creo que tú eres conocedor de eso, porque creo que nos regalaste un concepto. Entonces, pero sin embargo es una circunstancia que se está dando y que seguramente está repitiendo en otras partes, porque no otorgaron la licencia con el permiso de emisiones y esto y lo otro, o por cualquier capricho del funcionario que esté de turno. Entonces, casi que todos vamos a estar, y en el ejercicio normal de esto, casi que es que nosotros estamos todos los años haciendo algún ajuste de algún tipo de proyecto, de alguno de nuestros proyectos, o sea, desde el punto de vista minero o desde el punto de vista ambiental, porque los funcionarios que atienden esto ser en un proceso de extrarracionalización de la realidad a través de los documentos técnicos, y cada vez que una cosa no coincide con otra en cierto grado, así sea pequeño, pues inmediatamente los mandan a modificar. Entonces, digamos, ¿cuál es tu escala del 1 al 10 de que, bueno, estamos en un riesgo que prácticamente va a paralizar la actividad? Bueno, a ver, varias cosas. Empiezo por el primero. Si es uno nuevo de cero, yo no tengo conocimiento, pero sé que pues eso era un trabajo que venía anterior y lo que hicieron fue recopilar como los proyectos anteriores para consolidarlo en este. Pero pues ellos le incluyeron muchísimas más variables como he visto. Entonces, pues, independientemente de, yo creo que esto debemos pensarlo como si fuera uno nuevo. Es mi forma de pensar. Respecto al cambio de gobierno, hay una cosa bien importante. Miren que Carlos Fernando ha sido muy juicioso en intentar y en acercarse a las autoridades y a las instituciones para tratar de mostrarles la importancia de por qué esto no puede ser así. No solo desde el camino formal que fue enviar los comentarios, sino también desde el relacionamiento político, incluso desde este gobierno. Lógicamente, los resultados con este gobierno no son los mismos que pudiéramos tener con otro gobierno posteriormente, pero no debemos dejar de lado el acercamiento pues con este gobierno que está terminando año electoral, no, está en año electoral, y pues usualmente todos los gobiernos, no solo este, todos aprovechan este último periodo de tiempo para sacar muchísimas normas. Yo creo que se nos viene de aquí al 7 de agosto una oleada de normas impresionantes, que eso tendremos que reevaluarlo con el próximo gobierno, que no sabemos quién es, porque pues si es un gobierno de la misma línea, por eso toca desde ahora hacer el trabajo de relacionamiento y acercamiento para que salga lo mejor posible. Esperemos que pues haya una visión que colabore a que estas normas salgan de una mejor manera. eh, pero la estrategia sí tiene que ser seguir acercándose a la institución, no solo con el siguiente, con este también. Tenemos que hacer el trabajo independientemente de que muchas veces los resultados no sean esperados. Sé que Carlos Fernando lo viene haciendo muy juicioso con cada entidad, no sé cuántas veces Pilar se ha reunido con la vice para este y otros temas en los últimos meses, intentando decirle que por favor pues tenga un poco de precaución respecto de cómo se expiden las normas, pero toca seguir haciéndolo. Yo debo decirles que una de las metas de este gobierno, lo ha dicho el mismo ministro Palma, es que este decreto sale antes de que se acabe este gobierno. Es una de las metas que ellos tienen. Sale o sale, más o menos es lo que han dicho. Después, si hay un riesgo alto de que salga este decreto, es una realidad, por eso debemos apuntarle a seguir al relacionamiento, tenemos que seguir apuntándole a que esto mejore. Y en últimas, pues hacer los ataques jurisdiccionales por medio de una acción de nulidad, porque como les conté, pues sí hay varias irregularidades de competencia y de procedimiento que considero pues no pueden hacerse bajo un decreto. Y pues respecto al último tema, pues sí, sé que hay algunos temas que se están generando bastante complejos de requerimientos posteriores por parte de autoridades ambientales. Ahí sí lo traigo más como al tema de sujetos de derechos. Se dieron cuenta que no hay necesidad de declarar sujetos de derechos a los ríos para bloquear una industria. Esa es una de las grandes críticas que yo hago a la figura de sujetos de derechos. Esa figura de sujetos de derechos pues puede ser muy llamativa, pero de fondo los instrumentos los tienen las mismas autoridades, que después daremos la discusión de manera bajo sus competencias, digámoslo así. No quiero ser inapropiado en este espacio con toda honestidad. Digamos que bajo sus competencias han tomado decisiones que muchas veces pues no resultan claras y legibles para los administrados.
pero pues sí pasa mucho y si uno le da un instrumento como este, de un cierre, por ejemplo, anticipado por temas ambientales bajo la figura de el cierre de minas, pues más fuerza va a tener para ponernos en riesgo. Por eso toca seguir en el trabajo. Bueno, Cam, tengo la mano levantada de Fabio Ardila, pero él ya nos había escrito donde dice, ¿nos pueden informar en qué estado se encuentra el proyecto de ley para ser sujeto de derecho el río Pamplonita? El último informe, a ver, es que son varios los que están radicados. Yo tengo, espérenme, denme un segundo que lo tengo por aquí anotado porque, a ver, sé que estaba radicado Río Patía, Río Magdalena, Río Pamplonita, que está número de proyecto de ley, aquí lo tengo, el 012-2025 Cámara, está pendiente para ponencia de primer debate y fue radicado desde el 20 de julio. Es la última actualización que tengo oficial. Yo sé que el representante Juan Carlos Lozada, que es el líder en tema de ahora estos proyectos de ley de reconocimientos de derechos de la naturaleza, también está el de la Sierra Nevada de Santa Marta, que lo estoy mirando, es que son varios, como proyectos de ley, ¿no? Es muy importante porque los judiciales son bien difíciles de monitorear. Algunos conocemos que van adelantando porque judiciales son, pues, pueden haber todos los que quieran y judiciales, recordemos, pueden ser por acciones de tutela, acciones populares o de grupo donde nos lleguen a hacer estos reconocimientos. Pero estos son como los que tengo mapeado. Del Río Pamplonita, la última información que tengo es que tiene una participación de unas comunidades de área de influencia del norte de Santander a través del representante Juan Carlos Lozano y que está pendiente para proyecto de primer debate. Y crea lo de los guardianes del río en cabeza de ese consejo o comité del río Pamplonita, que son las comunidades que están impulsando ese proyecto de ley. Es la última información que tengo, Fabio. Bueno, tenemos también aquí otra inquietud de Ricardo Solís. Don Ricardo, buenos días. Dice, para todas estas consideraciones ambientales se tienen en cuenta las consideraciones económicas, como por ejemplo que la única fuente de agregados pétreos para una zona sea de un río. Ricardo, a ver, digamos que en teoría el estudio de consideraciones ambientales debe tener todas las variables socioeconómicas que interfieran en el territorio. Muchos de los que están acá y se han dado cuenta que yo siempre insisto que pongan la variable de afectación social, empleos, generación de variables de impuestos económicas, pero yo debo reconocer lo que este tema en algunos sectores no, pues no es tan relevante. Les voy a contar el ejemplo. El ejemplo fue que Pilar fue este año o el año pasado, o los 2 años, ya no me acuerdo, con directrices de lineamientos de Sabana de Bogotá. Estuvimos en varias Año reuniones, pasado. eso fue el año pasado, finalizando año. Estuvimos en muchísimas reuniones, hicimos unos documentos muy buenos en donde demostramos la importancia de produciría para Bogotá de materiales de construcción, la importancia de traer las fuentes de otros lados, contaminación, CO2, se hicieron estudios técnicos, jurídicos y ambientales muy importantes. Con eso, pues, el último proyecto de resolución de lineamientos de directrices Sabana de Bogotá mejoró mucho, pero lamentablemente yo aquí sí iba a decir que hay una visión ideológica de que prima lo ambiental. Entonces, sí va a ser importante que sigamos reforzando estos mensajes de cuál es la importancia de los materiales de construcción en el desarrollo. Yo no lo voy a, yo quiero que cambiemos esa concepción de económico. Yo diría sociocultural de las comunidades, porque es que el desarrollo sociocultural no se da per se por naturaleza propio, sino por el desarrollo económico. Lo que pasa es que si uno dice desarrollo económico, automáticamente nos dicen, es que a usted lo que le importa es la plata, es que a usted lo que le importa es... Entonces nos toca también, como les decía, adaptarnos al discurso. Nosotros estamos ayudando al desarrollo sociocultural a partir de aportes económicos y a partir de desarrollos industriales y locales. De ahí la importancia de cómo lo venden, porque pues yo sí debo reconocerle algo a este gobierno, es que a pesar de que a veces antes se van más allá en el discurso filosófico, sí tienen unos discursos que son como enamoradores para las comunidades y para los jóvenes. Entonces,
también nosotros tenemos que aprender a mirar cómo nos volvemos mucho más ágiles en esos discursos. Es mi mensaje. Indiscutiblemente sí, lo tienen que tener en cuenta. Sí, hay variables sociales, económicas, técnicas, ambientales en los estudios de todas las regiones y deberían tenerlos en cuenta, por ejemplo, en los esquemas de ordenamiento territorial, en la licencia ambiental, en el PTO. Ahora bien, ¿qué tanta fuerza están tomando? Debo reconocer que es bien baja, cada día más baja. Por eso el discurso debe cambiar. Y yo hay algo que, pues aquí, no sé si Carlos ya está, pero algo que le voy a apoyar a Carlos es que él siempre ha preponderado porque el discurso se module y se cambie. Miren, les voy a dar otro ejemplo claro. Voy a decir otras estrategias de otros, no voy a decir quiénes, es atacar, es poner demandas, es irse de frente. Yo no estoy diciendo que no lo hagamos, pero el resultado, ¿cuál ha sido? El mismo. Díganme quién de los que ha demandado normas ha salido a atacar, ha dicho, ha logrado que se bloquee. Nada. El proceso es político, el proceso es de construcción, el proceso es social. Jurídico y judicial también. Yo no estoy diciendo que no. Claro que toca utilizar. ¿Qué tal un abogado diciendo que no utilicen los instrumentos jurídicos y judiciales? Eso sería casi que ilógico. Pero yo creo que sí hay otros caminos de construcción que pueden llevar a mejores resultados y que pueden llevar a mejores fines y mejores espacios de construcción, sin dejar de lado lo jurídico, porque lo jurídico toca utilizarlo, porque no vaya a ser que alguna vez una persona le dije eso y me dijo, "Ah, entonces yo no vuelvo a presentar ninguna acción judicial, no porque pierdes los tiempos, pierdes la oportunidad jurídica, pierdes la oportunidad procesal, pierdes la oportunidad de meter de pronto presión, nadie está diciendo que no, pero sí nos toca empezar a ser más estratégicos en esos temas, es la visión que respetuosamente tengo y creo ha dado mejores resultados. De acuerdo, Camilo. Bueno, no veo más preguntas en el chat. No sé si alguien más nos quiere levantar la manito. ¿Alguna otra inquietud? Igual como dijo Daniel, no significa que no tengan preguntas, significa que esto es un tema complejo, es muy técnico además. Entonces, sabemos que nos tocará más adelante seguir complementando y aclarando más inquietudes que puedan llegarse a presentar a medida que esto va avanzando. No sé si alguien más tiene algún comentario o pues aquí daríamos como por terminado nuestro webinar. Alguien que, No, creo que no, Cami, creo Buenos que, días. ah, ya, bien, me parece ya, súper. adelante. Buenos días, ¿cómo estás? Miguel Ángel González de Gaico. Ah, Dentro del el nombre de la charla está cómo afectan las nuevas normas mineras y ambientales. Algo que nos ha impactado a nosotros mucho es el tema de los nuevos requisitos de la Agencia Nacional de Minería, en especial el tema de la plataforma de trazabilidad de materiales. Pensé que iban a tocar estos temas como nuevas normas de minería, porque nosotros somos minería de construcción y vemos que estas normas de plataforma de trazabilidad de materiales son más enfocadas a minerales como el oro, el carbón y frente a nosotros los productores de agregados para construcción, se nos complica mucho esa normatividad. Entonces pensé que iban a tocar sobre este tema, no sé si de pronto para unas próximas charlas o algo pudiéramos ver estos temas que ya nos ha tocado pedir mesas de trabajo con la Agencia Nacional de Minería porque estamos perdidos de cómo es que ellos enfocan este tema de estas nuevas plataformas. Era para eso. Mil gracias. Miguel, yo ahí voy a decir una cosa con la que inició Carlos la charla, y es, cuando hicimos la revisión de cómo impactan, nos encontramos que hay más de 100 normas, y en estos trabajos que hemos venido haciendo con los candidatos presidenciales, hemos evidenciado que llegue el que llegue, le va a tocar revisar más de 100 normas que están afectando a la industria de materiales de construcción. Hoy hablamos de dos, sujetos de derechos y de cierre minero. Anotamos plataforma de trazabilidad de minerales. Te debo decir, son muchísimos temas. Nos va a tocar empezar a priorizar. Pero, Pilar, yo creo que esto es una oportunidad para que de pronto mandemos una encuesta a todos los afiliados y a la gente para que nos cuenten cuáles son esos temas que de pronto ellos quisieran que habláramos. Una cosa muy sencilla, pues que no los complique a ustedes en llenar una encuesta ahora no, una o dos preguntas fáciles, sencillas y de pronto para los próximos webinars pues, priorizar estos temas que pues todos quieren escuchar, porque pues les soy sincero, en el primer mapeo nos dieron más de 100 normas.
De acuerdo, Camilo. Sí, de hecho, nosotros dentro de uno de los webinares que tenemos durante el resto del año, uno de esos es precisamente trazabilidad y control de volúmenes de producción. Sabemos que ese tema es bastante importante para, no solo para nuestros afiliados, sino todos los productores que se conectan con nosotros en estos webinares. Y efectivamente, nosotros les enviamos una encuesta, pues primero como para que nos den una expectativa de lo que fue este webinar, porque nos interesa conocer su opinión y saber cómo podemos mejorar cada día. Y ahí, adicional, siempre les incluimos una preguntita de qué temas de interés quieren para los próximos webinars. Entonces, les recomendamos que por favor nos respondan esa encuesta, que es muy importante tener la opinión de todos ustedes. No sé si tenemos a alguien más participando. Ahí Hola, pueden- buenas, Buenos días, Isabel. ¿cómo estás? Yo soy Isabel Chávez de Arenas y Gravas Colombia. Como lo decía la persona que habló ahorita de Gaico, si bien es cierto, pues la temática di- va encaminada también a los temas, pues a la parte ambiental. Y sí, los derechos de sujeto ahorita en la naturaleza son necesarios, pero pues ambientalmente nosotros acá en el Tolima tenemos unas afectaciones supremamente grandes y que nos están afectando a todos los proyectos constructivos, ¿cierto? Y no es solamente con el tema de la plataforma Z en la parte minera, sino también cómo es la comunicación e interlocución entre la corporación y la agencia, porque pues esto también está afectando el proceso y el tema aquí es muy amplio, ¿no? Las directrices es en materia ambiental. Si yo tengo un cierre minero actualmente y que va a ser a nivel nacional, pero pues que también se vayan a lo pequeño que son las corporaciones, porque esos cierres también me están incluyendo a eso. Y el cierre no simplemente en lo que yo esté o sea, haciéndolo en el tema del río o de lo que diga la norma nacional, sino lo que me está implicando acá. Es tan así que la Agencia Nacional de Minería de la parte del Tolima ni siquiera tenía conocimiento que casi todos los proyectos constructivos nuestros están cerrados por un tema de Ministerio de Ambiente en una interpretación de la norma para que hagamos un cambio de licencia ambiental por un permiso de emisiones en un río, cuando nuestro proceso en río es material mojado. Entonces, ni siquiera tenemos como ese apoyo ni directrices que también sería bueno tocarlas acá porque pues está afectando todo un proceso. Entonces, si yo me voy al contexto ambiental, pues no me encaminaría solamente en lo que viene como un cierre minero, sino todo lo que está llevando y lo que me está trayendo a mí también en el proceso. Sí, Isabel, yo conozco muy bien de primera mano el tema con Cortolima. Digamos que se están enfrentando unos retos. También sé que se están adelantando diferentes mesas de trabajo, tanto con Cortolima como con diferentes autoridades regionales. Indiscutiblemente sí, debemos seguir trabajando en pro de que las autoridades conozcan las realidades de estos proyectos. Se están haciendo los trabajos pues también se están adelantando los comentarios propiamente jurídicos. Yo creo que este tema también han tenido reuniones y seguirán avanzando en reuniones. Es un tema bastante puntual que vive el territorio, pero también sé que hay otras zonas en donde pues pueden replicarse y pueden tomarse como un modelo para mejorar este tipo de relacionamientos y de como de interoperatividad institucional entre las autoridades mineras y ambientales. Pero pues tienes toda la razón y seguimos trabajando en ello. No sé si tengamos otra participación. Esto está interesante. El debate siempre será interesante. Todo quede como aclarado. Cualquier duda y cualquier inquietud. Igual como lo decimos, Camilo, vea, ahí tenemos otra intervención. perdóname, Pilar, Daniel otra Ah, vez. Daniel, nuevamente. Qué pena con ustedes. Mm. No monopolizar, pero tengo otra pregunta así muy operativa, Camilo. Hay dos vías para la y de pronto ya lo aclaraste, pero no lo tengo en mi cabeza. Hay dos vías para la declaración de sujetos de derecho al río. Está la vía judicial y está la vía legislativa. En esos dos escenarios y así muy puntual o muy operativo, o sea, ¿qué podemos hacer nosotros para intervenir en los procesos? ¿Cómo, cómo funciona el tema? Y es que yo tengo aquí cualquier cantidad de ONGs al acecho esperando a ver qué hacen con el río Copana, con el Saldaña, con el uno, con el otro.
y otros casos que uno conoce en la industria. Pero, ¿qué acciones se toman ahí a nivel empresarial y a nivel de gremio? ¿Cómo puede uno actuar en ese caso? Bueno, pues lo primero, lo que les decía, la matriz de riesgos, estar monitoreando constantemente las acciones judiciales y legislativas para hacerse partícipe. Yo creo que en este tipo de acciones judiciales, populares, tutelas, la que sea, ustedes deben empezar a participar para mostrar la posición. Yo creo que no debe ser como les digo posición, esto no va a tener freno, es más claridad judicial. Y en el legislativo es un poco más fácil, parece ilógico, pero sí es un poco más fácil, porque en el legislativo sí se pueden hacer trabajos con las cámaras o o con la Cámara de Senado correspondiente pues, para que module y empecemos a arreglar este tema legislativo un poco mejor. Entonces, pues sí es empezar a mostrar como ese monitoreo, ese mapeo, y yo creo que hay que empezar a reconocer un poco la importancia pues de esta figura. Yo ahí no veo como viable empezar a decir es que río que va a ser sujeto de derechos. Eso es lo primero, ese es el primer campanazo para que lo declaren sujeto de derechos. Yo creo que nos toca empezar a ser un poco más activos en los escenarios de participación propia. Entiendo lo de las ONGs, entiendo ese tema de participación, eso pues deberíamos tener, o cada empresa un sistema de relacionamiento con sus actores claves, mapeo de actores, de cuáles son sus actores claves en territorio con los cuales debe empezar a hablar. Yo soy muy amigo de que empecemos a hablar pues, con el que piensa diferente. Eso no necesariamente quiere decir que vamos a llegar a acuerdos primarios, pero sí por lo menos vamos a entender cómo piensan y cómo van a actuar y vamos a tener un monitoreo mucho más claro. Es mi respetuosa recomendación. Lógicamente esto lleva consigo una estrategia mucho más de fondo, ¿no? Mucho más de lo que les digo, mapeo de riesgos, mapeo de actores, identificación, a dónde vamos a llegar, a qué mensajes vamos a hablar. Eso es muchísimo más grande y un tema mucho más amplio. Pero más o menos por esa línea yo lo haría, Daniel, para tener claro por dónde debo actuar. Bueno, ya son las 10:47. Nos quedan unos minuticos para cumplir con nuestro horario estipulado para el webinar. No sabemos si alguien más quiera intervenir, preguntar, aportar también. Aquí se A ver, no escucha a veo todos. por acá. No, manos levantadas no vemos y en el chat tampoco, Vale, tampoco. listo. Entonces, yo creo, Camilo, que por ahora damos por finalizado nuestro webinar, ¿te parece? Perfecto, les agradezco mucho a todos y a toda su asistencia. Esperamos haber aportado en la construcción de estas dos figuras, que conozcan las realidades. Y igual, todos saben que aquí estamos súper pendientes desde Asogravas y desde Team para cualquier pregunta, duda o cuestionamiento o aporte que tengan. Mil gracias. Gracias, Pilar. Claro que sí, Camilo, te agradecemos tu valiosa participación en este webinar y como tú lo decías, esperamos que este espacio haya sido de gran utilidad para aclarar inquietudes y fortalecer el conocimiento de todos los asistentes frente a estos importantes temas. De igual manera, agradecemos a nuestro aliado estratégico Team Consultor por hacer posible este encuentro y aportar su experiencia para seguir promoviendo espacios de actualización y análisis para la industria. Buen día para todos y muchas gracias por participar. Muchas gracias.